Saludos, estimados participantes, deseo se encuentran bien. Les habla la profesora Ana Luisa Velázquez y el tema a tratar es propiedades de probabilidades como tercer tema de la unidad 3, introducción a la teoría de probabilidades. Recuérdense, probabilidad es la posibilidad de que ocurra algo. La probabilidad está dada entre 0 y 1 y se designa con la letra P sub A. La probabilidad de un suceso imposible se designa con el número 0, del suceso seguro se designa con el número 1. Cuando está muy cercano al valor de 1, se considera que son muy probables, y cuando está muy cercano al valor de 0, se considera poco probable. Para el caso de que sea intermedio, valor intermedio, entonces se considera acá que tiene posibilidades de ocurrir uno u otro suceso. Entonces aquí se considera que es equiprobable. Y por ejemplo, en el caso de cuando se tiene un dado, en el lanzamiento de un dado tiene 6 caras, ya sabemos, tiene el valor de 1 al 6, tiene la posibilidad de que caiga 1, que caiga 2 y así sucesivamente. Por eso entonces la probabilidad para este caso se dice, la probabilidad de un suceso elemental va a ser igual a 1 entre el número de sucesos elementales de E. Tiene E el espacio muestral o conjunto de todos los resultados posibles. Anteriormente, cuando definíamos la probabilidad clásica, decíamos que su definición está designada como probabilidad de E va a ser igual a los casos favorables entre los casos posibles o casos totales. Viéndolo en esquematizado, decimos que, o matemáticamente, la probabilidad está entre 0 y 1. Y para el caso de que la probabilidad es igual a 1, se designa a la probabilidad de E. Probabilidad de todos los elementos va a ser igual a 1. Del conjunto formado por todos los elementos es igual a 1. Este caso que tenemos aquí, la probabilidad del conjunto vacío es igual a la probabilidad de la negación de E, porque no tiene nada, y es igual a 0. Entonces acá se resume que la probabilidad de A va a estar entre los elementos que van a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, la probabilidad para como otra propiedad de esta probabilidad, tenemos que la probabilidad de un suceso que no ocurre, o contrario, como le dicen, va a ser igual a 1, que es el total de ellos, menos la probabilidad de la ocurrencia del suceso, que en este caso va a ser menos la probabilidad de ocurrencia. Este es el que no ocurre, entonces va a ser menos la probabilidad del de ocurrencia. La probabilidad de A más la probabilidad de A negada es igual a 1. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo 1, el lanzamiento de un dado se pregunta cuál es la probabilidad de que primeramente, o sea, retomando todo lo que hemos dicho hasta allí, en esta primera parte de las propiedades, decimos cuál es la probabilidad de que caiga 4. La letra B me dice que caiga menos de 7, C, de que no caiga un 2, y la D, que caiga un 7. Para el primer caso, en la probabilidad de que caiga 4, entonces se tiene que la probabilidad de que caiga 4 en el lanzamiento de un dado es igual a 1/6, igual a 0,16. ¿Por qué? Porque decíamos anteriormente que el 4 tiene la misma probabilidad o la misma posibilidad de caer que cualquiera de los otros valores. Entonces tiene una sola vez, o sea, tiene un solo caso. O sea, hay un solo 4. Entonces, uno de los 6 casos, que es equivalente a 0,16. En el caso de B, que dice que caiga menos de 7, ¿cuántos pueden caer menos de 7? Pues como el dado sabemos que tiene 6 caras, es decir, que es hasta 6, entonces menos de 7 van a caer todos
los valores que contiene el dado, todas las caras. Entonces tiene la posibilidad de caer. Entonces son 6 de los 6 casos que tenemos allí que va a caer. Entonces la probabilidad, se resume, la probabilidad menor de 7 va a ser igual a 6 entre 6, es decir, los casos favorables entre los casos totales, que es 6, va a ser igual a 1. Para el caso C, de que no caiga 2, de que no caiga 2 va a ser el contrario a que caiga 2. Y la probabilidad de que caiga 2 es igual a 1. 1 de los 6 casos, como el caso que decíamos de que caiga 4. Entonces, el caso de que caiga 2 va a ser igual a 1 de los 6 casos. Entonces, el contrario de él van a ser todos los demás casos. ¿Cuántos casos nos restan para ellos? De que no caigan 2, entonces van a ser 5 casos que vamos a tener para que caiga el 2. Entonces, a esto se convierte en 5 de los 6 casos, 5 sextos. ¿Cómo podemos representar esto? La probabilidad de que no caiga 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que caiga 2. Y esto va a ser igual a 1 menos 1 sexto igual a 5 sextos, que es igual a 0,83 en términos de decimales. En el caso de que caiga 7, el caso D, la probabilidad de D que caiga 7, entonces estará dada. Sabemos que el dado tiene 6 caras, entonces de que caiga 7 es un suceso imposible, es un suceso que no se da. Entonces la probabilidad de que caiga 7 va a ser igual a 0. En este caso, entonces la probabilidad de 7 es igual a 0. Bien, otra de las propiedades de probabilidades, decimos que si A y B son iguales al conjunto formado, son iguales a 0, se dice que A y B se excluyen mutuamente. Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más B. En este caso nos dicen que A más B, al menos uno de los eventos que ocurra A o ocurra B. Esta O que tenemos acá nos representa una suma. Cuando hablamos de probabilidades, la manera de nosotros recordar cómo se representa en los términos de enunciado, cuando me dicen O, entonces estamos hablando de una suma. Y cuando me dicen I, como en este caso, probabilidad de I y B, me están diciendo una multiplicación. En este caso nos representa el caso de si A y B es igual a 0. Aquí hay una intersección vacía. Esto lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, bien, veamos esto con el siguiente ejemplo. El ejemplo 2 nos dice, la extracción de una carta de un mazo inglés normal de 52 cartas, se dice, sean los eventos A, sale 3, y B, sale una figura. B, sale una figura. Entonces se pide, encuentre la probabilidad de que ocurra A o B. La probabilidad de estos eventos que tenemos acá, que ocurra A o B. En el caso de la extracción de una carta de un mazo inglés, recuérdense, una carta de un mazo inglés de 52, ¿sí? Su espacio muestral van a ser las 52 cartas, ¿verdad? Pero en los sucesos que me están diciendo que A sale 3, entonces dentro de los 3 tenemos el 3 de corazón, el 3 de diamantes, que son los rojos, el 3 de pica y el 3 de trevo, que son los negros. Y en el caso del evento de B, se tiene que, hay 4 que son de J, 4 que son de Q y 4 que son de K. Si lo representamos acá con el espacio muestral, podemos ver entonces los 3 que tenemos acá, los 3, y vemos el de la figura, los 4 de cada una de las figuras, lo que veníamos diciendo anteriormente. Como nos están pidiendo calcular la probabilidad de que ocurra A
o ocurra B, esto va a ser igual a un evento que se considera que ocurre A o ocurre B, es decir, que son mutuamente excluyentes, que no tiene que ver uno con el otro, pues. Es decir, aquí hay una intersección vacía. A por B es vacía porque no tiene que ver uno con el otro. Puede ocurrir uno o puede ocurrir el otro evento. Entonces, en este caso se tiene que la probabilidad para A o B va a ser igual a la suma de las probabilidades, igual la probabilidad de la suma, que es igual a la suma de las probabilidades, y se tiene cuando calculamos la probabilidad, cuando decíamos su fórmula clásica, fórmula general, es la probabilidad de los casos favorables entre los casos totales. En el evento de que caiga 3, son 4 que decíamos acá, 4, 3, correspondiente a cada uno, y tenemos 4 de las 52 cartas, más las 12, porque aquí tenemos 4 de cada una de las figuras, si son 3 figuras, entonces tenemos 3 por 4 igual a 12 entre las 52, y esto me va a dar como resultado igual a 4 sobre 13, que es igual a 0,31. El caso, otro ejemplo para probar esta misma propiedad, se tiene el lanzamiento de un dado. Me dicen, sean los eventos A, sale par, y B, sale primo. Vean, en este caso me dicen, encuentre la probabilidad de salir par o primo. Cuando nosotros traemos de esto los eventos y lo analizamos, tenemos el espacio muestral es igual, en un dado son los 6 elementos. El espacio muestral de A, de que salga par, van a ser 2, 4 y 6, y de que salga primo, van a ser, ¿cuáles son los números primos? El 2, el 3 y el 5. Cuando nosotros percibimos este tipo de ejemplo, entonces vemos que en el conjunto de elementos del evento A está el 2 y en el B está el 2. Entonces allí en este caso tenemos que la probabilidad de A más B, porque aquí en este caso se considera la probabilidad de la suma, entonces se toman una sola vez los elementos. No se puede repetir el 2. Entonces aquí la probabilidad de A más B corresponde a este conjunto, al 2, al 3, al 4 y al 5, porque cuando son sumas se incluyen todos los elementos, pero no se repiten. Entonces, este se resuelve de esta manera, que la probabilidad de o B va a ser igual a la probabilidad de A más B, es decir, al conjunto formado por los elementos que tenemos acá, y que es igual, como decíamos anteriormente, la probabilidad de A más B va a ser igual a los casos favorables entre los casos totales, que en este caso van a ser igual. ¿Cuántos casos favorables tenemos? Si contabilizamos, van a ser 5 de los 6 posibles, de los 6, que es el total del espacio muestral. Aquí se obtiene un 5 sextos. ¿Por qué se resuelve este ejemplo de esta manera? Y no se resuelve directamente como en el caso anterior, porque cuando nosotros vemos la probabilidad del evento A, para este caso tiene el 2, entonces si nosotros lo resolvemos de manera individual, vamos a tener que hay 3 de 6, en este caso vamos a tener 3 de 6, pero aquí si son eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Entonces el 2 no podría corresponder a ambos elementos. Entonces es allí donde se considera pues que el ejemplo no se ajusta a la misma manera de como lo vimos anteriormente, y se puede analizar de esta forma cuando hablamos de la probabilidad de una manera para resolverla sería la correcta, esta, de que salga par o que salga prima. Otra manera de resolverla, entonces nosotros analizando que en este caso hay una intersección que es no vacía, que es el 2, porque es común en
el conjunto A y en el conjunto B, el 2, entonces corresponde a la intersección. Hay una intersección entre estos dos. ¿Cuál es? El 2. Entonces A por B es igual a 2. Entonces de allí se tiene que la probabilidad de A o B va a ser igual a la suma de la probabilidad de A más B, pero que esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre ellos dos. Es decir, la ocurrencia de entre ellos dos. Y así podemos incluir entonces a todos los elementos. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de los tres elementos. La probabilidad en el caso de A va a ser igual a 3 de 6. La probabilidad en el caso de B van a ser 3 de los 6 casos totales, que son los 6 valores del dado, y menos 1, porque en este caso está el 2 solamente, entonces 1 de los 6 casos. Y esto me da en total, me da como resultado 5 sextos. Entonces aquí estamos viendo que son dos maneras de visualizar el problema. Otra de las propiedades nos dicen, si A y B son eventos independientes, es decir, la ocurrencia de A no influye en la ocurrencia de B, entonces A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Aquí en este caso, A por B es que ambos eventos ocurren. Si A y B, otro de los casos, otra propiedad, son eventos dependientes. El caso anterior hablábamos de eventos independientes. En este caso estamos hablando de eventos dependientes. La ocurrencia de A influye en la ocurrencia de B. Entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A. Se dice en este caso, es la probabilidad del evento B, sabiendo que ha ocurrido A. Bien, entonces veamos un ejemplo del lanzamiento de un dado. Se dice, se lanza un dado 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad que en el primer lanzamiento resulte 3 y en el segundo lanzamiento resulte impar? Para este caso, tenemos que los eventos van a ser A obtener un 3, ¿ok? Porque estamos hablando de que en el primer lanzamiento resulte un 3. Entonces tenemos la probabilidad de A va a ser obtener un 3. De los 6 números posibles hay un solo 3. En el dado hay un solo 3, entonces la probabilidad de A va a ser igual a un sexto. El otro caso, entonces tendríamos la probabilidad de lanzamiento que resulte impar, va a ser los impares. ¿Cuántos van a ser en el lanzamiento de un dado? Los impares van a ser 3 valores, que son el 3, el 5 y el 1. Entonces son 3 de 6. Entonces esto es igual a un medio. Por lo tanto, se tiene que la probabilidad me dicen de A y B, es decir, en este caso, que el primer lanzamiento resulte 3 y en el segundo lanzamiento impar. Entonces, como está ahí, aquí tenemos una multiplicación de las probabilidades y como vemos, son eventos que son independientes. Un evento no tiene que ver con el otro. Ocurre en este caso que se obtiene un 3 y en este caso que ocurre que sea impar. Entonces aquí, como son eventos independientes, se trabaja con la fórmula que habíamos dicho anteriormente, donde decíamos A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y la probabilidad de A decíamos que era un sexto y la probabilidad de B, cuando la simplificamos, es igual a un medio. Por lo tanto, la probabilidad de A y B es igual a 1 sobre 12. Como vemos, en este caso, con estas propiedades que hemos visto, es suficiente para poder trabajar con resoluciones de ejercicios. Los invito entonces a que sigan practicando, resuelvan problemas, se planteen
retomen nuevamente lo que hemos dado y que podamos vernos en nuestro siguiente encuentro con resoluciones de ejercicio.